Cada año, millones de hogares decoran su árbol, pero la mayoría no vienen del bosque, sino de fábricas que producen más de 50 millones de unidades al año. ¿Cómo logran fabricar 10.000 árboles diarios que parezcan reales? Hoy entramos en una megafábrica para descubrirlo. El proceso inicia con la extrusión. Pellets de PVC se calientan a 180 grados y se mezclan con hasta 12 pigmentos verdes para imitar los tonos de la naturaleza. La mezcla pasa por rodillos que crean láminas finas con texturas que simulan las nervaduras de las hojas reales. Estas láminas viajan al troquelado, donde máquinas de alta velocidad realizan 120 cortes por minuto, convirtiendo el plástico en miles de agujas de pino con diseños precisos. Paralelamente, se crea el esqueleto. El alambre galvanizado se corta y se pinta de verde mediante un proceso electrostático. Inmediatamente, máquinas semiautomáticas enrollan las hojas de plástico alrededor del alambre, fijándolas con grapas de acero para formar ramas resistentes. Por otro lado, los troncos de acero se recubren con plástico texturizado y se pintan en 3 capas para imitar la corteza de madera. Láseres perforan los puntos exactos donde, en el ensamblaje final, se insertarán hasta 1000 ramas con ángulos precisos para lograr esa forma cónica perfecta. Finalmente, para el envío, prensas hidráulicas comprimen el árbol, reduciendo su volumen un 75% para que quepa en la caja. Así es como nace el símbolo central de nuestra Navidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás del suave y cálido suéter que llevas puesto? Lo que verás a continuación te sorprenderá. Porque detrás de cada prenda de lana hay una compleja cadena de procesos que inicia en los campos más remotos, donde ovejas especialmente criadas producen uno de los materiales más antiguos y nobles de la humanidad: la lana. La lana ha sido utilizada durante miles de años. Desde las túnicas de los antiguos romanos hasta los modernos trajes de invierno de alta tecnología, esta fibra natural ha acompañado a la civilización humana en su evolución. Pero, ¿cómo se transforma un animal cubierto de lana en un tejido elegante, funcional y resistente? Hoy te llevaremos paso a paso por todo el proceso de fabricación industrial de la lana, desde la esquila de las ovejas hasta el lavado intensivo de la fibra cruda. Prepárate para descubrir un mundo donde tradición y tecnología se unen para crear uno de los textiles más versátiles del planeta. Esquila, el primer paso del proceso. Todo comienza en la granja. Las ovejas, en su mayoría de razas como la merino, famosas por su lana de alta calidad, son criadas en condiciones óptimas para asegurar que el vellón se mantenga limpio, denso y uniforme. La esquila, el proceso de cortar la lana de las ovejas, no es tan simple como parece. Se realiza una vez al año, generalmente en primavera, justo antes del aumento de temperaturas. ¿La razón? Así las ovejas no sufren el calor y el nuevo crecimiento de lana puede comenzar de inmediato. Los esquiladores profesionales pueden tardar apenas 2 minutos por animal, utilizando herramientas eléctricas similares a una afeitadora gigante. El desafío es retirar el vellón entero de una sola pieza, manteniéndolo lo más intacto posible. Un solo vellón puede pesar entre 3 y 7 kilos, dependiendo de la raza y del tamaño del animal. La habilidad del esquilador es clave. Un mal corte podría dañar la piel de la oveja o comprometer la calidad de la lana. Es un trabajo físico, rápido y que requiere precisión quirúrgica. De hecho, los mejores esquiladores del mundo compiten en torneos internacionales, donde se premia no solo la velocidad, sino también la limpieza del corte. Una vez extraída, la lana se clasifica visualmente en el acto. Se separan las partes más limpias y largas del vellón de aquellas más sucias o cortas. Esta clasificación preliminar es crucial, ya que determinará qué fibras serán utilizadas para prendas de lujo y cuáles terminarán como relleno o aislante térmico. Lavado y limpieza de la lana cruda. La lana recién esquilada, conocida como lana en sucio o raw wool, está cubierta de grasa natural llamada lanolina,
además de tierra, estiércol, polvo y vegetación seca que se adhiere durante la vida del animal. Antes de ser útil para la industria textil, esta lana debe pasar por un meticuloso proceso de limpieza industrial, conocido como scouring, que no solo la deja completamente limpia, sino también esponjosa y suave al tacto. Las fibras se introducen en grandes cubas industriales, llenas de agua caliente mezclada con detergentes biodegradables. A temperaturas que pueden alcanzar los 60 a 70 grados Celsius, la grasa se derrite y los residuos se desprenden poco a poco. Esta etapa suele repetirse entre 4 y 6 veces, para asegurar una limpieza profunda sin dañar la fibra. Un dato curioso: durante este proceso se recupera la lanolina, un subproducto extremadamente valioso. Se utiliza en cosméticos, cremas hidratantes, pomadas médicas e incluso en la fabricación de lubricantes industriales. Después del lavado, la lana se enjuaga varias veces y se pasa por rodillos de centrifugado que eliminan el exceso de agua. Luego pasa a secadoras gigantes con flujos de aire caliente que la dejan completamente seca sin apelmazarla. Finalmente, la lana se clasifica nuevamente, esta vez según su finura, longitud, elasticidad y color. Solo la lana que cumple con los estándares de calidad pasa a la siguiente etapa, el cardado. Lo que en un principio era un material sucio y grasiento, ahora es una masa blanca, suave y ligera, lista para transformarse en hilo. Cardado y peinado, transformando fibras en hilos. Una vez que la lana ha sido limpiada, comienza el proceso de convertir esa masa desordenada de fibras en un material alineado y uniforme. Esto se logra mediante el cardado, un paso fundamental en la industria textil. Grandes máquinas equipadas con rodillos cubiertos de púas giran a diferentes velocidades, desenredando, alineando y separando las fibras individuales. El resultado es una especie de velo delgado y continuo, conocido como nube de lana, que se parece a una estera esponjosa. Pero si queremos una lana aún más suave y uniforme, es necesario peinarla. Durante el peinado, las fibras cortas y las impurezas restantes se eliminan, quedando solo las fibras largas, conocidas como top. Estas fibras se alinean perfectamente en una misma dirección, lo que garantiza un hilo más resistente y de textura homogénea. Este tipo de lana peinada es esencial para productos finos, como trajes de alta gama o ropa deportiva de lana merino. El contraste es claro. Mientras el cardado produce hilos cálidos y voluminosos, ideales para abrigos, el peinado ofrece hilos delgados y suaves, ideales para prendas ligeras de gran calidad. Hilado y teñido, colores, texturas y tecnología. El siguiente paso es el hilado, transformar esas fibras alineadas en un hilo continuo. En esta etapa, la lana pasa por una serie de usos y bobinas giratorias que la estiran, la torsionan y la enrollan. Este giro es clave. Es lo que da al hilo su resistencia y elasticidad. Hoy en día, las máquinas de hilado pueden producir kilómetros de hilo en cuestión de minutos, con una precisión que sería imposible lograr a mano. Algunos hilos son torcidos más, para productos más resistentes como alfombras. Otros apenas son retorcidos, para mantener una suavidad extrema, como en los suéteres de lujo. Y aquí entra la magia del color. El teñido de la lana puede realizarse en diferentes etapas, antes o después del hilado. Cuando se tiñe la fibra suelta, se obtiene una mayor profundidad de color. Pero si se tiñe el hilo ya formado, se logra una mejor consistencia. En ambos casos, se utilizan grandes tinas industriales, donde el hilo o la lana se sumergen en soluciones de pigmento a temperaturas cercanas a los 90 grados Celsius. Gracias a la estructura escamosa de la fibra de lana, los tintes se adhieren de forma eficiente y duradera. Además, existen técnicas modernas que permiten teñir con menor uso de agua y químicos, reduciendo así el... ¿Sabías que una de las prendas más populares del planeta nació en las minas del siglo XIX? Los jeans, también conocidos como pantalones vaqueros, son hoy un símbolo universal de moda, rebeldía y cultura. Pero detrás de cada par de vaqueros hay una cadena de producción tan compleja como fascinante. Desde campos de algodón hasta gigantescos telares industriales, pasando por baños de índigo y hornos de secado. Lo que verás a continuación te sorprenderá.
Así es como se fabrican los pantalones vaqueros en enormes cantidades. En este viaje al corazón de la industria textil, descubriremos cómo se transforma una simple fibra natural en uno de los productos más vendidos del mundo. Una historia de precisión, química, maquinaria y estilo. Empezamos por el principio. La materia prima que lo hace posible. El alma del jean. Selección del algodón y creación del denim. Todo comienza en extensas plantaciones de algodón, ubicadas en regiones cálidas como India, Estados Unidos, China o Pakistán. Aquí, la fibra natural se cosecha, ya sea a mano o con máquinas que arrancan las cápsulas secas de los arbustos. Una sola planta puede producir cerca de 150 gramos de algodón útil, y para fabricar un solo pantalón vaquero, se necesita aproximadamente 1 kilo de algodón crudo. Pero no cualquier algodón sirve. Las fibras deben ser largas, resistentes y uniformes. Solo así se garantiza la textura y durabilidad del denim. Tras la cosecha, el algodón pasa por el proceso de desmotado, donde se separan las fibras de las semillas. Luego se limpia, se peina y se transforma en hebras mediante máquinas hiladoras. Estas hebras son enrolladas en grandes bobinas, listas para el siguiente paso: la creación del tejido denim. El denim no es un tejido cualquiera. Es una sarga de algodón con una estructura en diagonal, que le otorga su clásica resistencia y elasticidad. Para lograrlo, se cruzan los hilos verticales, urdimbre, con los horizontales, trama, en telares industriales de gran velocidad. Pero hay un detalle importante. Los hilos de urdimbre se teñirán de azul, mientras que los de trama permanecerán blancos. Este contraste es el que da al jean ese aspecto característico de azul por fuera y blanco por dentro. Una sola máquina puede producir más de 100 metros de denim por hora, en rollos que pesan hasta 500 kilos. Pero antes de que el tejido llegue al taller de costura, aún falta un paso crucial: el que da vida al color más icónico de la historia de la moda. Teñido con índigo, el color azul más famoso del mundo. El azul índigo no es solo un color. Es una firma, un símbolo, una seña de identidad. Este tinte se ha utilizado desde la antigüedad y hoy es inseparable de la historia del denim. Aunque en sus orígenes era extraído de plantas, actualmente el índigo sintético es el estándar industrial. Se trata de un pigmento complejo, insoluble en agua, que requiere un proceso especial para adherirse a las fibras del algodón. Las bobinas de hilo de urdimbre, que serán los hilos visibles del pantalón, se sumergen en una serie de cubas de índigo líquido. Pero aquí ocurre algo curioso. El tinte no es azul cuando entra en contacto con el hilo. En realidad, los hilos se sumergen en una solución amarillenta que, al entrar en contacto con el oxígeno del aire, se oxida y se vuelve azul. Este proceso se repite de 6 a 10 veces por cada hilo, para lograr un color profundo y duradero. A continuación, los hilos teñidos pasan por un sistema de secado con aire caliente a más de 100 grados Celsius, que fija el color y prepara el material para el tejido. Lo fascinante del índigo es que no penetra completamente en la fibra, sino que se adhiere a la superficie. ¿Qué significa esto? Que con el uso y el lavado, el color se desgasta de forma natural, creando esos efectos únicos de desgaste que tanto caracterizan a los jeans. Una vez teñidos y secos, los hilos se vuelven a bobinar y se llevan a los telares para tejer el denim azul definitivo. Y así, tras este juego de inmersión, oxidación y calor, obtenemos la base del pantalón vaquero moderno. Un tejido resistente, flexible y con personalidad propia. Corte, costura y diseño, donde la tradición se encuentra con la precisión. Una vez que el tejido denim está listo, comienza uno de los procesos más meticulosos y artesanales de toda la producción: el corte y la costura. Aunque el vaquero se produce en masa, cada pieza de tela debe cortarse con exactitud milimétrica. Todo empieza con la creación del patrón, que define cada parte del pantalón: perneras, bolsillos, cinturilla, cremallera y demás componentes. Este patrón se imprime sobre grandes capas de tela apiladas, a veces hasta de 100 pliegos, que luego son cortadas todas a la vez mediante cuchillas automatizadas o sistemas láser. Cada centímetro cuenta.
Un pequeño desvío en el corte puede afectar la forma del pantalón final. Aquí entra en juego la tecnología de diseño asistido por computadora, CAD, que optimiza el uso del tejido para minimizar desperdicios y asegurar cortes uniformes. Una sola máquina puede cortar las piezas necesarias para más de 300 pantalones en menos de una hora. Una vez cortadas, las piezas se distribuyen por estaciones de costura. Enormes talleres con decenas o cientos de trabajadores. Muchas veces, en países como Bangladesh, México o Vietnam, se encargan de ensamblar los pantalones. Algunas costuras requieren máquinas especiales que aplican hasta 5 puntadas por centímetro. Los vaqueros, a diferencia de otras prendas, utilizan costuras reforzadas tipo cadeneta o costura plana, que los hacen más resistentes al uso intensivo. Los bolsillos traseros reciben el característico bordado con hilo dorado o contrastado, que en muchas marcas se ha convertido en un elemento reconocible y parte de la identidad de marca. También se cosen etiquetas interiores, trabillas para el cinturón y, en algunos casos, detalles como roturas decorativas o refuerzos metálicos. Luego llega el momento de montar los elementos estructurales. Se insertan cremalleras o botones metálicos y se colocan los remaches, esas pequeñas piezas de cobre o latón, en puntos estratégicos como los bordes de los bolsillos, para evitar que se desgarren. Este detalle, heredado de los primeros jeans del siglo XIX, sigue siendo clave para su durabilidad. Antes de pasar a la siguiente etapa, cada pantalón es revisado visualmente por operarios que detectan fallos de costura, manchas o imperfecciones. Solo aquellos que pasan el control de calidad avanzan hacia la fase que le da su estilo definitivo: el lavado. Lavado, envejecido y efectos especiales. Darle estilo al denim. El vaquero que compras en una tienda difícilmente se parece al que sale de fábrica tras la costura. La mayoría de jeans pasan por un proceso de transformación estética, el lavado industrial. Este no solo limpia la prenda, sino que define su textura, suavidad, color y aspecto envejecido. El proceso inicia en grandes tambores giratorios de acero inoxidable, similares a lavadoras gigantes, donde se introducen los pantalones junto con agua, detergentes específicos y a veces incluso piedras pómez. Este último método, conocido como stone wash, desgasta el tejido de forma natural, generando el típico look deslavado que tantos consumidores buscan. Dependiendo del acabado deseado, los jeans pueden pasar por entre 20 y 40 minutos de lavado a temperaturas que rondan los 60 grados Celsius. Algunos procesos incluyen enzimas naturales que degradan selectivamente las fibras superficiales del algodón, permitiendo un desgaste más controlado y ecológico que el de las piedras tradicionales. Para efectos más avanzados, se utilizan técnicas como el arenado, donde se proyecta arena a presión sobre el denim, o el láser, que graba patrones de desgaste sin dañar la prenda. Con esta tecnología se pueden replicar arrugas, zonas descoloridas e incluso simulaciones de uso intensivo con una precisión quirúrgica. Otro detalle importante es la fijación del color. Tras el lavado, los jeans se enjuagan con productos especiales que estabilizan los tintes y evitan que destiñan durante el uso. Posteriormente, se secan en enormes túneles térmicos a más de 80 grados Celsius, donde el calor elimina la humedad sin dañar la forma del pantalón. En esta fase, también se añaden tratamientos extra, como suavizantes, fragancias textiles o incluso recubrimientos antimicrobianos y antiarrugas. Cada marca tiene su fórmula secreta para lograr un tacto y olor característico que se asocia a su producto. Finalmente, cada pantalón se plancha, se dobla y se cuelga en perchas o se apila según su talla, modelo y color. Pero antes de salir al mundo, aún queda un último paso crucial en esta cadena perfectamente engranada: empaque y distribución, de la fábrica a tu armario. Una vez listos, los pantalones vaqueros entran en la etapa final: el empaque y la distribución. Cada unidad pasa por un escáner de control de calidad que verifica la talla, los acabados y la presencia de etiquetas RFID o códigos de barra. Esto permite a las marcas rastrear cada prenda desde la fábrica hasta el punto de venta. Los pantalones se doblan cuidadosamente de forma estandarizada y se introducen en bolsas de polietileno transparente,
que los protegen del polvo y la humedad. Luego se agrupan por docenas y se colocan en cajas de cartón reforzado con detalles como el número de lote, talla, color y destino. En los grandes centros de distribución, ubicados cerca de los polos industriales o en países estratégicos, se almacenan millones de prendas organizadas por temporada y región. Allí, sistemas automatizados de logística gestionan el inventario con una eficiencia asombrosa. Robots guiados por sensores trasladan cajas, clasifican pedidos y preparan envíos que pueden incluir cientos de miles de unidades al día. Desde estos centros, los jeans se despachan hacia todo el mundo. Algunos llegan a tiendas físicas en camiones refrigerados, otros viajan en contenedores por mar hacia grandes superficies comerciales, y muchos se dirigen directamente al consumidor final a través del comercio electrónico. Todo esto en un lapso que puede ser de apenas una semana desde que salen de la línea de producción. Lo increíble es que todo este proceso, desde la planta de algodón hasta el escaparate, puede tomar solo entre 60 y 90 días. Un ciclo que combina agricultura, química, ingeniería textil, moda y logística global. Así es como un producto que nació como ropa de trabajo para mineros y granjeros se ha convertido en un ícono global que trasciende culturas, generaciones y estilos. El jean no es solo una prenda. Es una historia de transformación, resistencia y reinvención que sigue evolucionando y que probablemente llevas puesta en este mismo momento. ¿Sabías que existe una sal que no proviene del mar, sino de una antigua cadena montañosa que alguna vez estuvo sumergida bajo el océano? Es rosa, se extrae a mano y ha estado atrapada bajo tierra durante más de 250 millones de años. Hoy hablaremos de la sal del Himalaya, también conocida como el oro rosa de Pakistán. Un producto que se ha vuelto famoso en cocinas gourmet, tiendas naturistas y hasta en spas, donde aseguran que tiene propiedades curativas y energéticas. Pero, ¿de dónde viene realmente? ¿Cómo se extrae y procesa esta sal milenaria? Y sobre todo, ¿es tan especial como dicen? ¿O solo es marketing? Prepárate para adentrarte en el corazón de las montañas del Himalaya, donde enormes minas subterráneas revelan uno de los tesoros más antiguos del planeta. Esto es, así se produce la sal del Himalaya en gigantescas cantidades. El origen milenario de la sal rosa. Para entender la singularidad de esta sal, tenemos que viajar atrás en el tiempo, mucho antes de que los primeros humanos caminaran sobre la Tierra. Hace unos 250 millones de años, un antiguo mar cubría lo que hoy conocemos como la región del Punyab, en Pakistán. Cuando ese mar se evaporó, dejó tras de sí gruesas capas de sal, que quedaron enterradas por los movimientos tectónicos que formaron el Himalaya. El resultado: enormes depósitos de sal fosilizada, protegida del aire, la humedad y la contaminación durante eras geológicas completas. A diferencia de la sal marina, la sal del Himalaya no ha estado expuesta a microplásticos ni contaminantes modernos. Su característico color rosa proviene de minerales traza, especialmente óxidos de hierro, pero también contiene calcio, potasio, magnesio y hasta 84 elementos distintos en mínimas concentraciones. Algunos aseguran que estas pequeñas impurezas son lo que la convierte en una opción más saludable. Aunque científicamente, su composición es casi idéntica a la sal común, compuesta en un 98% por cloruro de sodio. Pero lo verdaderamente fascinante no es su color, sino cómo se extrae. Extracción en las minas de Keura, Pakistán. La mayoría de la sal del Himalaya proviene de una sola fuente: la mina de Keura, ubicada en el distrito de Jhelum, al noreste de Pakistán. Esta gigantesca mina es la segunda más grande del mundo y se extiende por más de 40 kilómetros bajo tierra. Fue descubierta en el año 326 a.C., cuando las tropas de Alejandro Magno notaron que sus caballos lamían las rocas. Desde entonces ha sido explotada de forma continua. Actualmente, la extracción se realiza con una técnica conocida como método de cámara y pilar. Consiste en excavar grandes túneles, dejando columnas de sal intactas, que sirven como soporte estructural. Este método permite que el techo no colapse y asegura la estabilidad de la mina,
que parece más una catedral subterránea que una cantera. La temperatura dentro se mantiene constante durante todo el año, alrededor de 18 grados Celsius, lo que facilita el trabajo. Cada día, más de 400 mineros extraen entre 1.000 y 2.000 toneladas de sal. La maquinaria incluye perforadoras industriales, palas mecánicas y pequeños trenes que transportan la carga hacia la superficie. Uno de los detalles más llamativos es que gran parte del proceso aún se realiza manualmente. ¿Por qué? Porque el objetivo es mantener los cristales de sal lo más intactos posible, evitando la contaminación cruzada con metales o químicos industriales. Una vez fuera de la mina, comienza el proceso de selección, limpieza y trituración. Limpieza, selección y triturado de los cristales. Una vez que los bloques de sal emergen desde las profundidades de la mina de Keura, comienza la siguiente etapa: la limpieza y selección de los cristales. Estos bloques suelen pesar entre 25 y 100 kilos y tienen una apariencia rugosa, opaca y con zonas de diferentes tonalidades, desde un suave rosa claro hasta tonos rojizos intensos. El primer paso es eliminar impurezas físicas como polvo, pequeñas piedras u otros minerales que se hayan desprendido durante la extracción. Esto se realiza en cintas transportadoras, equipadas con chorros de aire a presión, cepillos industriales y detectores magnéticos que eliminan fragmentos metálicos. La sal no se lava con agua para evitar que se disuelva, pero sí se tamiza y clasifica mecánicamente. Aquí se produce la separación por calidad y tamaño. Los cristales más grandes y puros se reservan para uso decorativo o terapéutico, como las famosas lámparas de sal, mientras que los de menor tamaño son llevados a trituradoras industriales que los convierten en gránulos finos para consumo humano. En las trituradoras, gigantescas ruedas dentadas muelen la sal con precisión milimétrica. Posteriormente, los fragmentos pasan por una serie de tamices vibratorios que permiten separar la sal según su granulometría: fina, media o gruesa. Este proceso está completamente automatizado y monitoreado por sensores que garantizan que cada lote cumpla con los estándares de exportación. Una vez lista, la sal ya está preparada para su viaje. Pero todavía queda un paso crucial: el envasado. Envasado, exportación y llegada a tu mesa. El envasado de la sal del Himalaya es un proceso que combina maquinaria de alta precisión con controles de higiene muy estrictos. Cada tipo de sal se empaqueta de forma distinta, según su destino final. La sal de grano fino se coloca en sacos herméticos de polietileno, aptos para la industria alimentaria, mientras que la sal decorativa o terapéutica se embala en cajas de cartón o frascos de vidrio. En todos los casos, se asegura una atmósfera libre de humedad para evitar la compactación o disolución del producto. En algunas plantas se añade etiquetado automático, con códigos de trazabilidad que permiten saber exactamente de qué lote y mina proviene cada paquete. Esto no solo mejora la calidad del producto, sino que ofrece transparencia total al consumidor. Desde Pakistán, la sal es exportada a más de 50 países, principalmente hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Cada año, se producen más de 400.000 toneladas de sal del Himalaya, de las cuales una gran parte se utiliza en alimentación, pero también en productos cosméticos, terapéuticos y ornamentales. Finalmente, la sal llega a los supermercados y tiendas naturistas de todo el mundo, donde es vendida a precios que pueden superar hasta 20 veces el costo de la sal común. Pero eso nos lleva a la pregunta final: ¿vale realmente lo que cuesta? ¿Realmente es mejor que la sal común? A pesar de su color atractivo, su historia milenaria y su origen exótico, la pregunta sigue en el aire. ¿La sal del Himalaya es realmente más saludable o simplemente más comercial? Desde un punto de vista nutricional, tanto la sal blanca refinada como la sal rosa están compuestas principalmente de cloruro de sodio. La diferencia más notoria está en los oligoelementos, como hierro, zinc, calcio o potasio, que están presentes en la sal rosa, pero en cantidades tan pequeñas que su efecto sobre la salud es prácticamente insignificante. Por ejemplo, para obtener la misma cantidad de hierro que hay en una manzana, necesitarías consumir casi 2 kilos de sal rosa.
algo evidentemente inviable y peligroso. Lo que sí es cierto es que la sal del Himalaya no está refinada y no suele contener aditivos como el antiaglomerante E535 o el yodo añadido de la sal común. Esto puede ser un punto a favor para quienes buscan opciones más naturales, aunque también significa que no es adecuada para prevenir el bocio si no se consume suficiente yodo por otras vías. Entonces, ¿por qué se ha vuelto tan popular? La respuesta está en el marketing, la estética y la percepción de lo natural. Su color, su historia y su origen la hacen atractiva para un público que busca alimentos más puros o ancestrales. Y aunque no sea milagrosa, no deja de ser un producto fascinante. Porque, al final del día, estás echando sobre tu comida un mineral que tiene más edad que los dinosaurios. Si te ha sorprendido cómo se extrae y distribuye este tesoro subterráneo, no te pierdas nuestros otros videos sobre productos cotidianos que esconden procesos industriales increíbles. Suscríbete y acompáñanos en el próximo episodio de Así se fabrica. ¿Alguna vez te has preguntado cómo esa cucharada de proteína en polvo que mezclas con agua o leche termina en tus manos? Lo que verás a continuación te sorprenderá. Detrás de ese polvo aparentemente simple, hay un proceso industrial que combina ciencia, tecnología y precisión milimétrica. Desde atletas de élite hasta personas que buscan mejorar su alimentación diaria, la proteína en polvo se ha convertido en un aliado esencial en todo el mundo. Pero, ¿sabías que todo comienza con un líquido que muchos ni siquiera considerarían útil? Hoy nos adentraremos en un viaje que comienza en el corazón de la industria láctea y termina en tu batido post-entrenamiento. Así es como se fabrica la proteína en polvo en enormes cantidades. Origen: de la leche al suero de queso. Todo empieza con la leche, pero no cualquier leche. Hablamos de leche fresca, generalmente de vacas alimentadas con pasto, rica en nutrientes y cuidadosamente controlada desde su recolección. Una vez en la planta procesadora, la leche pasa por una transformación clave, la elaboración del queso. Durante este proceso, se añade cuajo y otras enzimas que separan la leche en dos componentes: la cuajada, que se convertirá en queso, y un líquido transparente, algo amarillento, conocido como suero de leche. Ese líquido, que durante mucho tiempo fue considerado simplemente un subproducto, es en realidad una mina de oro nutricional. Contiene proteínas de alta calidad, minerales y aminoácidos esenciales. Pero aquí viene lo interesante. No todo el suero es igual. Se clasifica en diferentes tipos, dependiendo del queso que se elabore. Para la proteína en polvo, se utiliza principalmente el suero dulce, que proviene de quesos como el cheddar o el suizo. Este líquido, que parecía insignificante, se convierte en el punto de partida de un proceso industrial, que lo transformará en un polvo fino, puro y altamente concentrado. Filtración y concentración del suero. Con el suero de leche ya separado, comienza una etapa crucial: la filtración. El suero es una mezcla compleja de agua, lactosa, grasa, minerales y proteínas. Para obtener solo lo que nos interesa, la proteína, se utiliza una tecnología llamada ultrafiltración por membrana. Imagina una red microscópica que deja pasar las moléculas más pequeñas, como el agua y la lactosa, pero retiene las proteínas más grandes. Esta filtración puede llevarse a cabo en múltiples etapas, utilizando técnicas como la microfiltración, la nanofiltración y la diálisis inversa, todo dependiendo del tipo de proteína que se quiere obtener. El resultado es un líquido mucho más denso, una especie de concentrado de suero con un alto contenido proteico, que puede variar entre un 35% y hasta un 80% de pureza, dependiendo del grado de procesamiento. En esta fase, también se pueden separar diferentes tipos de proteínas: whey concentrate, con menor filtrado pero más componentes naturales, o whey isolate, mucho más pura, con casi toda la grasa y lactosa eliminadas. La temperatura en esta fase debe mantenerse controlada, usualmente entre 5 y 15 grados Celsius, para evitar la desnaturalización de las proteínas. Después de esta concentración, el líquido proteico está listo para la fase más impactante visualmente del proceso,
convertir este concentrado en polvo. Secado por aspersión, de líquido a polvo. Aquí es donde la magia, o mejor dicho, la ingeniería, entra en acción. Para transformar ese concentrado líquido en el polvo que todos conocemos, se utiliza una técnica llamada secado por aspersión. Este proceso se lleva a cabo en una gigantesca torre de acero inoxidable. El líquido concentrado es atomizado en gotas minúsculas, mediante boquillas de alta presión, y esas gotas son lanzadas dentro de una cámara, donde circula aire caliente a temperaturas que pueden superar los 180 grados Celsius. Pero atención, aunque la temperatura del aire es elevada, las gotas de suero se secan tan rápido, en fracciones de segundo, que las proteínas no se dañan. El agua se evapora casi instantáneamente, y lo que queda cae al fondo de la torre como un polvo fino, seco y altamente concentrado, la proteína en polvo en su forma más pura. Este polvo es recogido con precisión y pasa a través de filtros que aseguran la uniformidad del tamaño de las partículas. A estas alturas, ya tenemos la base del producto terminado, pero aún faltan pasos importantes. Darle sabor, asegurarse de que cada lote cumpla con estándares internacionales y, por supuesto, empacarlo para su distribución global. Mezclado y saborización del producto. El polvo de proteína que sale del secador por aspersión ya está cargado de nutrientes, pero aún no está listo para llegar a las tiendas, ni mucho menos a tu batido. Falta una fase clave que marcará la diferencia entre una proteína genérica y una que realmente disfrutes consumir: el mezclado y la saborización. Todo comienza en una sala de formulación, donde se definen las combinaciones exactas de ingredientes que se añadirán al polvo base. Dependiendo del producto final, se puede añadir aislado o concentrado adicional para aumentar la pureza, edulcorantes naturales o artificiales como sucralosa o stevia, sabores artificiales o naturales como chocolate, vainilla, fresa o incluso cookies y crema, y a veces vitaminas, minerales o enzimas digestivas para mejorar la absorción y el perfil nutricional. El polvo base y estos ingredientes se colocan en enormes mezcladoras industriales, unas máquinas con aspas giratorias que aseguran una distribución homogénea. Aquí no hay margen de error. Una mala mezcla puede arruinar todo un lote. Imagina una batidora industrial que puede mezclar hasta 500 kilos de polvo en una sola tanda. Cada ingrediente debe integrarse con precisión milimétrica, con tolerancias de error menores al 1%, para que el sabor, la textura y el perfil nutricional sean consistentes en cada bolsa que salga al mercado. Una vez mezclado, se realiza un control sensorial. Se prueba el aroma, el sabor, el color y, por supuesto, su solubilidad. Una buena proteína debe disolverse rápido y sin dejar grumos, incluso si se mezcla solo con agua. Este paso es especialmente importante para marcas líderes como Optimum Nutrition, Dymatize o MyProtein, donde la experiencia del usuario define su reputación. Una fórmula mal equilibrada no solo sabe mal, también puede generar molestias digestivas o no cumplir con los estándares de proteína por porción. Una vez que el producto ha pasado la prueba, llega el momento de prepararlo para el mundo. Control de calidad y envasado. Antes de que la proteína en polvo se coloque en bolsas, tarros o sobres, debe pasar por una serie rigurosa de controles de calidad. Y no hablamos solo de verificar el sabor. Este es un proceso donde la microbiología, la química y la trazabilidad se combinan para garantizar la seguridad del consumidor. Primero, se toman muestras del lote para analizar la composición exacta. ¿Cuánta proteína contiene realmente por porción? ¿Hay residuos de lactosa, grasas o impurezas no deseadas? ¿Cumple con las certificaciones necesarias como ISO, GMP o NSF? Luego, entran en juego los análisis microbiológicos, que garantizan que el polvo está libre de bacterias peligrosas como Salmonella, Listeria o E. coli. Estos análisis se hacen en laboratorios internos o externos y pueden tardar entre 24 y 72 horas. Mientras tanto, las máquinas de envasado ya están en marcha. En fábricas modernas, el proceso de envasado está completamente automatizado.
El polvo es transportado por conductos sellados hasta enormes máquinas empaquetadoras que lo dosifican y lo colocan en bolsas tipo doypack con cierre hermético, tarros plásticos resistentes a la humedad o sobres individuales de una sola dosis, ideales para uso en movimiento. Cada envase se pesa, sella y etiqueta automáticamente. En algunos casos, incluso se imprime un código de trazabilidad único que permite saber en qué fecha y lugar fue producido ese lote específico, quién lo mezcló y qué materias primas se utilizaron. Finalmente, antes de salir de la fábrica, los productos se almacenan en cámaras con temperatura y humedad controladas. Un ambiente ideal garantiza que el polvo no se compacte, no absorba humedad y mantenga su sabor y valor nutricional intactos durante meses, o incluso años. Distribución mundial y consumo final. El último paso es tan impresionante como todo el proceso previo, la distribución mundial. Desde los centros de almacenamiento, miles de toneladas de proteína en polvo son enviadas cada semana a más de 150 países. Contenedores repletos viajan por tierra, mar y aire, abasteciendo gimnasios, supermercados, farmacias, tiendas de suplementos y, por supuesto, millones de hogares. Algunas marcas gestionan su propia logística, mientras que otras delegan a empresas especializadas en distribución de productos nutricionales. Todo está diseñado para que el producto llegue rápido, en perfecto estado y cumpliendo normativas locales de etiquetado y sanidad. Una vez en tus manos, ese polvo ha recorrido un camino que empezó con una vaca, continuó con un proceso de transformación láctea, pasó por filtraciones moleculares, torres de secado, laboratorios químicos, mezcladoras industriales y terminó en tu shaker. Es mucho más que un suplemento. Es un producto de ingeniería alimentaria de alta precisión, diseñado para ayudarte hasta en alcanzar tus metas físicas o simplemente para mejorar tu dieta diaria. Ahora que sabes todo lo que hay detrás de una cucharada de proteína en polvo, ¿no te parece aún más valiosa? Y este es solo uno de los muchos productos que consumimos, sin saber el complejo viaje industrial que tienen detrás. Si te ha sorprendido este proceso, no te pierdas nuestro próximo video. Así se fabrica el chocolate industrial, del cacao al bombón. Suscríbete al canal y activa la campana para seguir descubriendo los secretos de la industria alimentaria. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde sale ese polvo aromático que transforma cualquier postre o bebida caliente? Detrás de cada ramita de canela que encuentras en el supermercado, hay una historia de selvas tropicales, manos expertas y procesos milenarios que aún hoy se mantienen sorprendentemente artesanales. Y lo que verás a continuación te sorprenderá. Hoy te llevamos a lo más profundo de los bosques del sudeste asiático para descubrir cómo se transforma la corteza de un árbol en las famosas varillas de canela que perfuman tu cocina. Un proceso que combina tradición, destreza manual y tecnología moderna. Acompáñanos paso a paso para ver cómo se cultiva, se pela, se seca y se transforma este condimento tan preciado en enormes cantidades. El árbol de la canela y su cultivo. El viaje de la canela comienza en regiones tropicales como Sri Lanka, Indonesia, la India y Vietnam, donde el clima cálido y húmedo favorece el crecimiento de un árbol muy especial, el Cinnamomum verum, conocido también como canela de Ceilán. Este árbol puede alcanzar hasta 15 metros de altura, en estado salvaje, pero en las plantaciones se mantiene podado a unos 3 metros, para facilitar la cosecha y mejorar la calidad de su corteza. Los agricultores especializados cultivan estos árboles con gran cuidado. La canela no se obtiene de los frutos, ni de las hojas, sino de la capa interna de su corteza. Por eso, la poda constante no solo facilita el trabajo, sino que estimula la aparición de brotes jóvenes, los cuales contienen la corteza más fina y aromática. El tiempo de espera es clave. Se necesitan al menos 2 años de crecimiento antes de realizar la primera cosecha. Durante ese periodo, los árboles son revisados, fertilizados y preparados con mimo, porque en este negocio, la calidad depende directamente de la paciencia. Cosecha y pelado de la corteza. La cosecha no se realiza en cualquier momento.
Se elige la temporada de lluvias, ya que la humedad ablanda la corteza y facilita su extracción. Es entonces cuando comienza uno de los pasos más delicados de todo el proceso: el pelado. Los trabajadores seleccionan las ramas más jóvenes, de entre 1 y 2 centímetros de diámetro. Estas son las que contienen la corteza más delgada, suave y rica en aceites esenciales. Primero, se elimina la capa externa de la corteza con una herramienta afilada. Luego, se hacen cortes circulares cada 30 centímetros, creando secciones que permitirán separar la corteza interna sin dañarla. Aquí entra en juego una herramienta curva, tipo varilla, diseñada para insertarse suavemente entre la corteza y la madera. Con movimientos lentos y giratorios, la corteza se separa en una sola pieza, como si se tratara de una funda que envuelve la rama. Este paso requiere años de experiencia. Un mal movimiento puede romper la corteza o inutilizarla para su uso comercial. Pero cuando se hace bien, se forma un tubo perfecto de canela, conocido como quil o canuto. Estos canutos se apilan unos dentro de otros, en un proceso que recuerda a la fabricación de tubos telescópicos. A veces se colocan de 3 o 4 capas, formando bastones más gruesos y resistentes. Secado natural y formación de los bastones. Una vez peladas, las cortezas no se mandan de inmediato a la fábrica. Antes de eso, deben secarse al sol, en un paso tan antiguo como el uso mismo de la canela. Los canutos se colocan en superficies limpias y bien ventiladas, donde el calor solar actúa lentamente, eliminando la humedad y provocando que la corteza se enrosque sobre sí misma de manera natural. Este proceso dura varias horas, dependiendo del clima. Y no es solo una cuestión estética. El secado al sol permite que los aceites esenciales de la corteza se concentren y desarrollen su característico aroma dulce y picante. Además, la exposición directa al sol ayuda a fijar el color marrón dorado que hace que la canela sea reconocible al instante. Durante esta etapa, los bastones comienzan a adquirir su forma final. Al enrollarse en espiral, se vuelven más compactos y resistentes, listos para la siguiente etapa: el secado controlado y la inspección en fábrica. Pero eso lo veremos en la segunda parte de este recorrido. Procesado en fábrica, secado controlado e inspección. Una vez que los bastones de canela se han secado al sol y han adquirido su forma característica, comienza la segunda fase del proceso: el procesamiento en fábrica. Aquí, la canela ya no está expuesta al capricho del clima. Cámaras de secado industrial permiten controlar con precisión la temperatura y la humedad, asegurando un secado uniforme y eliminando cualquier residuo de humedad interna que pueda provocar moho o afectar la calidad del producto. Estas cámaras funcionan a temperaturas de entre 50 y 60 grados Celsius, y el proceso puede durar de 4 a 6 horas. Aunque el secado natural ya ha hecho buena parte del trabajo, este paso es crucial para garantizar que la canela pueda ser almacenada y transportada sin riesgo de deterioro. Pero aquí no termina todo. Una vez secos, los bastones pasan por una inspección manual, pieza por pieza. Los trabajadores, con guantes y luces especiales, revisan cada bastón buscando imperfecciones, hongos, grietas o deformaciones. Aquellos que no cumplen los estándares de calidad se descartan o se redirigen para otro uso, como la elaboración de extractos o aceites esenciales. Luego, los bastones se clasifican por longitud, grosor y color. En esta etapa se distinguen las variedades de canela premium, que se exportan a países de alto consumo como Estados Unidos, Alemania y Japón, de las calidades más bajas, que se destinan al procesamiento en polvo o a la industria alimentaria. Así es como comienza la transformación de una simple corteza en un producto de exportación de alto valor. Molienda industrial para obtener canela en polvo. Pero no toda la canela termina en bastones. De hecho, la mayor parte de la canela que consumimos está en forma de polvo. Ese fino y fragante ingrediente que encuentras en bizcochos, café, galletas y miles de recetas. Para llegar a ese estado, la canela debe pasar por un proceso de molienda industrial de alta precisión. Primero,
Los bastones son triturados en fragmentos más pequeños por una máquina de rodillos dentados que los reduce a piezas manejables. Estas piezas luego pasan a molinos de acero inoxidable, donde enormes cuchillas giran a velocidades de hasta 10.000 revoluciones por minuto, pulverizando la corteza hasta convertirla en un polvo fino y homogéneo. Durante la molienda, la temperatura del molino se mantiene controlada, ya que un exceso de calor podría dañar los aceites esenciales de la canela y reducir su sabor y aroma. Por eso, muchos molinos industriales incorporan sistemas de enfriamiento por aire o agua. Una vez molida, la canela en polvo pasa a través de tamices vibratorios, que filtran cualquier partícula demasiado gruesa y aseguran una textura uniforme. Este polvo se acumula en grandes contenedores de acero, donde se almacena temporalmente antes de ser enviado a la línea de envasado. Cada kilo de polvo contiene la esencia concentrada de más de 100 bastones de canela. Un dato curioso: en este punto, el aroma en la fábrica es tan intenso que muchos trabajadores usan mascarillas especiales, no solo por seguridad, sino para evitar la saturación sensorial causada por los compuestos volátiles de la canela. Control de calidad y envasado final. La última etapa del proceso es tan importante como la primera: el control de calidad y el envasado. Aquí, tanto los bastones como la canela en polvo son sometidos a una serie de pruebas para garantizar que cumplen los estándares internacionales. Se analiza su contenido de humedad, su pureza y especialmente su concentración de cinamaldehído, el compuesto que le da a la canela, su sabor y aroma característicos. También se inspecciona la presencia de metales pesados, contaminantes y pesticidas. Para mercados exigentes, como la Unión Europea, estos análisis deben ser rigurosos y certificados por laboratorios externos. Una vez aprobada, la canela se envía al área de envasado. En el caso de los bastones, se seleccionan por tamaño y se empaquetan en cajas o bolsas de plástico transparente, listas para su distribución en supermercados o tiendas gourmet. En el caso del polvo, se utiliza una línea automatizada de envasado. La canela pasa por una tolva que la distribuye en dosis exactas, que luego son selladas en sobres, frascos o bolsas al vacío. Todo este proceso se realiza en ambientes controlados, libres de humedad y contaminantes, para preservar al máximo la frescura del producto. Y así, después de semanas de cultivo, cosecha, secado, molienda y control, esa pequeña cucharada de canela, que espolvoreas sobre tu café o tu arroz con leche, ha recorrido un largo camino desde las selvas de Sri Lanka o Indonesia hasta tu mesa. Detrás de cada gramo de canela hay una cadena de trabajo humano, conocimiento agrícola y tecnología industrial que convierte una simple corteza en un ingrediente mágico. Ya sea en rama o en polvo, la canela no solo da sabor, es historia, tradición y ciencia condensadas en cada bocado. Ahora que sabes cómo se fabrica, la próxima vez que uses canela, la verás con otros ojos. Y si quieres descubrir cómo se hacen otros productos cotidianos, como el chocolate, el pan industrial o el queso parmesano, te invito a suscribirte y ver los otros videos del canal. ¡Hasta la próxima! ¿Sabías que hay gente que se hace cola durante toda la noche solo para conseguir un par de Yeezys? Lo que verás a continuación te sorprenderá. Adidas Yeezy no es simplemente una zapatilla, es un fenómeno cultural que revolucionó el calzado deportivo y de moda. En este video descubrirás el increíble proceso que transforma una idea creativa en esos icónicos pares que dominan las calles y las pasarelas. Historia y visión creativa. El viaje de Yeezy comenzó en 2015 cuando Adidas se asoció con Kanye West, un visionario que quería fusionar arte, funcionalidad y cultura en cada diseño. Desde los primeros bocetos digitales hasta las siluetas futuristas, cada par refleja un estilo único que desafía las normas tradicionales del calzado. Esta asociación cambió no solo la moda, sino la forma en que entendemos la innovación en calzado. Selección de materiales. Aquí está el secreto de la comodidad y durabilidad de Yeezy, el PrimeNet y la tecnología Boost. El PrimeNet es un tejido flexible y resistente hecho de hilos termoplásticos que se adapta perfectamente al pie, brindando una sensación ligera y como una segunda piel. Mientras tanto, Boost es una espuma creada mediante la expansión y compresión de miles de pequeñas perlas de TPU,
ofreciendo un retorno de energía que hace que caminar sea como pisar nubes. Además, Adidas incorpora materiales reciclados para fomentar la sostenibilidad, fusionando lujo y conciencia ambiental. Prototipado y diseño. Convertir estas ideas en realidad es un arte y una ciencia. Los prototipos son puestos a prueba rigurosamente para asegurar confort, soporte y durabilidad sin perder el estilo. Los diseñadores ajustan detalles como colores, patrones de costura y la estructura de la media suela para lograr el equilibrio perfecto entre forma y función. Este proceso meticuloso es clave para que cada Yeezy sea una obra maestra de innovación y precisión. Producción y tecnología en la fábrica. En las fábricas de Adidas, la producción de Yeezy es una fusión entre arte, ciencia y tecnología avanzada. El proceso comienza con el tejido digital del PrimeNet, un material que se fabrica mediante máquinas de tejido computarizadas que crean una estructura ligera y resistente, adaptándose perfectamente al pie. Luego, el ensamblaje robotizado une las piezas con técnicas como termofusión, eliminando costuras y aumentando la durabilidad y ligereza. Cada par pasa por rigurosos controles de calidad que incluyen inspecciones manuales y pruebas en máquinas para asegurar comodidad, durabilidad y un rendimiento óptimo en cualquier condición. Marketing, lanzamientos y legado. Adidas no solo fabrica zapatillas, crea eventos culturales. Los lanzamientos de Yeezy son fenómenos globales, apoyados por campañas de marketing que mezclan exclusividad y misterio con colaboraciones estratégicas con influencers y artistas. Los lanzamientos limitados y los modelos exclusivos generan una enorme expectación, creando mercados de reventa valuados en miles de dólares. Más allá de la moda, Yeezy es un símbolo de innovación, cultura y estatus que ha redefinido la relación de las zapatillas con el estilo de vida moderno. Futuro sostenible. Adidas tiene claro que el futuro es verde. La marca está comprometida con la sostenibilidad, usando materiales reciclados como plásticos oceánicos y desarrollando productos reciclables como el Futurecraft Loop, un zapato que se puede devolver, descomponer y transformar en uno nuevo. Además, sus fábricas están migrando hacia energías renovables para reducir la huella de carbono, con la meta de alcanzar la neutralidad en carbono para 2050. Este compromiso asegura que la innovación en Yeezy siga siendo revolucionaria, no solo en diseño y tecnología, sino también en responsabilidad ambiental. ¿Sabías que hay jamones que valen más que un teléfono de última generación? O que algunos llegan a curarse durante más de 4 años antes de ser consumidos. Hoy te llevaré a descubrir uno de los procesos más fascinantes de la gastronomía española y del mundo: la elaboración del jamón ibérico. Pero no estamos hablando de cualquier jamón. Nos referimos a una joya culinaria que nace en los campos del suroeste de España, criada con mimo, tradición y paciencia milenaria. A lo largo de este video, vas a ver cómo la combinación entre genética, entorno natural y técnica artesanal da lugar a una de las carnes curadas más valoradas del planeta. Desde el nacimiento del cerdo ibérico, en las dehesas, hasta la última fase del secado. Lo que verás a continuación te sorprenderá. La dehesa. Origen del cerdo ibérico. Todo comienza en un entorno natural único, la dehesa. Un ecosistema que parece sacado de una postal. Grandes extensiones de encinas, alcornoques y pasto bajo el sol del sur de España. Aquí es donde nace y crece el cerdo ibérico, una raza autóctona que solo se cría en ciertas regiones como Extremadura, Salamanca, Huelva o Córdoba. La dehesa no es solo su hábitat, es el lugar donde se forja su sabor. Estos cerdos viven en libertad, recorriendo hasta 10 kilómetros diarios en busca de su alimento favorito, la bellota. Este fruto, que cae de los árboles entre octubre y marzo, contiene grasas naturales que transforman lentamente la carne del cerdo en algo muy especial. Es aquí donde empieza la magia del jamón ibérico de bellota. No todos los jamones son iguales. Dependiendo de la alimentación del animal, pienso, pastos o bellota,
y del porcentaje de raza ibérica. El producto final puede ser jamón ibérico de cebo, cebo de campo o de bellota 100% ibérico. Este último es el más exclusivo y valorado. Y todo esto no sería posible sin el equilibrio entre el medio ambiente y la tradición ganadera, alimentación y vida del animal. Durante sus primeros meses, los lechones se alimentan con pienso y leche materna. Pero cuando alcanzan los 90 a 100 kilos, empieza su etapa más crucial, la montanera. La montanera es el periodo entre octubre y marzo, en el que los cerdos se alimentan exclusivamente de bellotas y hierbas naturales. Aquí el animal engorda de forma natural hasta llegar a los 150 o incluso 180 kilos. Pero este engorde no es solo cuestión de peso. Gracias al ejercicio constante y a la dieta rica en ácido oleico de las bellotas, la grasa del cerdo se infiltra dentro del músculo. Este fenómeno es conocido como marmoleado y es el secreto detrás de esa textura jugosa y ese sabor inconfundible del jamón ibérico. Los ganaderos controlan a diario el estado del animal, su peso, su comportamiento, su alimentación. No hay prisa. Todo sigue el ritmo de la naturaleza. Y eso tiene un precio. Un solo cerdo ibérico puede necesitar más de 1 hectárea de dehesa para alimentarse correctamente. Por eso, su producción es limitada y su valor tan alto. Esta fase es tan importante que muchos expertos afirman que el 60% de la calidad del jamón depende directamente de lo que ocurre en la montanera. Sacrificio y despiece. Después de meses de vida en libertad y de una alimentación rigurosamente controlada, llega el momento más delicado, el sacrificio. Este paso se realiza en mataderos autorizados, bajo estrictas normas de bienestar animal. El objetivo es reducir al mínimo el estrés del cerdo, ya que eso podría afectar la calidad de la carne. Una vez sacrificado, el cuerpo del animal se enfría rápidamente para conservar sus propiedades. Después se realiza el despiece. Aquí, el jamón, la pata trasera y la paleta, la delantera, se separan cuidadosamente del resto del cuerpo. Pero no todo es jamón. El cerdo ibérico es conocido como el cerdo del que se aprovecha todo. De él también se obtienen productos como el lomo, la caña de presa o la carrillera, cada uno con su propio proceso de curación. Los jamones, una vez extraídos, se clasifican según su peso y calidad. Solo aquellos que cumplen con los estándares más altos continuarán su viaje hacia la excelencia. Y lo que viene después es uno de los procesos más antiguos y fascinantes de conservación de alimentos: el salado y la curación natural. Salado y secado. Tras el sacrificio y despiece, comienza uno de los pasos más críticos para asegurar la conservación y sabor del jamón: el salado. Las piezas de jamón se entierran cuidadosamente en grandes pilas de sal marina. Aquí no hay máquinas complejas ni automatización agresiva, solo sal y tiempo. Durante aproximadamente 1 día por kilo de peso, la sal penetra lentamente en el tejido del jamón, extrayendo la humedad y creando una barrera natural contra bacterias y hongos. Este proceso es vital para iniciar la transformación del músculo crudo en carne curada. La temperatura y la humedad se controlan con precisión, simulando el invierno natural. Estamos hablando de un ambiente a unos 2 a 5 grados centígrados y una humedad relativa del 80 al 90%. Una vez transcurrido el tiempo necesario, los jamones se lavan cuidadosamente para eliminar el exceso de sal y se dejan reposar durante varias semanas. Esta fase es conocida como asentamiento. Aquí, el jamón comienza a perder peso lentamente y la grasa empieza a redistribuirse. El color de la carne cambia. La textura se transforma. El proceso de curación ha comenzado oficialmente. Luego viene el secado, una etapa clave en la que el jamón empieza a desarrollar su sabor característico. Las piezas se cuelgan en secaderos naturales, espacios amplios y bien ventilados, donde el aire fresco de la sierra circula libremente. En estos lugares, muchas veces ubicados a más de 800 metros de altitud, las ventanas se abren y cierran manualmente para regular la temperatura y la humedad según el clima. Aquí el tiempo vuelve a jugar a favor de la calidad. Esta fase puede durar entre 6 y 9 meses. Durante el secado,
la grasa se funde poco a poco, impregnando la carne y aportando aromas únicos. El jamón sigue perdiendo agua, concentrando su sabor y reforzando su estructura interna. Es una transformación lenta, casi silenciosa, pero crucial. Curación en bodegas y maduración final. Tras el secado, los jamones entran en una nueva dimensión, la de la curación lenta en bodegas. Este es el paso más largo y el más decisivo. En bodegas subterráneas o naves especialmente acondicionadas, los jamones reposan colgados durante meses, e incluso años. Aquí, en penumbra y con una ventilación muy suave, se produce la maduración final. Es el equivalente a una crianza de vino o a la afinación de un queso. La carne evoluciona, gana complejidad y se convierte en un producto gourmet. La temperatura en estas bodegas se mantiene entre los 15 y 20 grados y la humedad ronda el 60 a 70%. Pero lo más sorprendente es que muchos de estos jamones no son vigilados por sensores digitales, sino por expertos jamoneros que inspeccionan cada pieza con una herramienta muy especial: la cala. La cala es un pequeño punzón de hueso que se introduce en puntos estratégicos del jamón. El maestro jamonero huele la cala inmediatamente al sacarla. Con solo ese aroma, es capaz de determinar si el proceso va bien o si hay algún defecto. Es un oficio que se transmite de generación en generación. Un arte que combina conocimiento, intuición y pasión. El tiempo de curación varía según la calidad del jamón. Un jamón ibérico de cebo puede estar listo en 14 a 24 meses. Uno de bellota, entre 30 y 48 meses. Y los más exclusivos, hasta 5 años. Cada pieza es única, y su sabor dependerá de cada fase del proceso: la alimentación del cerdo, la cantidad de ejercicio que hizo, la curación, el clima, la altitud. Todo influye. Jamón ibérico listo para el mundo. Finalmente, tras años de espera, el jamón ibérico está listo para conquistar paladares de todo el mundo. Antes de ser enviado al mercado, cada pieza pasa una última inspección visual, táctil y olfativa. Se evalúa su forma, el veteado de la grasa, el aroma. Y en muchos casos, se clasifica con una etiqueta de color que indica su categoría. Etiqueta blanca: jamón ibérico de cebo. Etiqueta verde: jamón ibérico de cebo de campo. Etiqueta roja: jamón ibérico de bellota, cruce racial. Etiqueta negra, el más prestigioso: jamón de bellota, 100% ibérico. Algunas piezas se venden enteras, con hueso, y otras se lonchean y envasan al vacío para facilitar su consumo internacional. Este producto ya no es solo un manjar nacional. Hoy, el jamón ibérico se exporta a más de 90 países, y su presencia en ferias gastronómicas y restaurantes de alta cocina es cada vez más habitual. Pero más allá del lujo o el precio, el jamón ibérico representa algo más profundo: una forma de entender la tierra, el tiempo y la tradición. Un equilibrio entre naturaleza y saber humano que da como resultado uno de los productos más admirados del planeta. Así es como se elabora el jamón ibérico, pieza a pieza, año tras año. Y si te ha fascinado este viaje por la curación, no te pierdas nuestro próximo documental: ¿Cómo se fabrica el queso manchego artesanal? Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir descubriendo los secretos de los productos más deliciosos del mundo. Cada día, cuando desbloqueas tu teléfono, enciendes tu computadora o ves un video en línea, hay una empresa detrás de buena parte de ese poder invisible: NVIDIA. Pero, ¿cómo logra esta compañía fabricar los cerebros más potentes del planeta? Detrás de cada procesador que impulsa la inteligencia artificial, los videojuegos y los vehículos autónomos, hay una historia fascinante que comienza en el lugar más inesperado: la arena. Lo que verás a continuación te sorprenderá. Desde partículas microscópicas hasta el corazón de un superordenador, descubriremos cómo NVIDIA transforma simples granos de silicio en los chips más avanzados de la Tierra. Y al final del video entenderás por qué la carrera tecnológica del futuro depende de su capacidad para hacerlo cada vez más pequeño, más rápido y más perfecto. El secreto detrás de su éxito
del silicio a la inteligencia artificial. En el mundo digital, cada cálculo, cada píxel, cada algoritmo de IA nace en una diminuta pieza de silicio. Los microchips de NVIDIA funcionan como un enjambre de neuronas electrónicas, capaces de procesar millones de operaciones por segundo. En la última década, esta compañía ha redefinido la frontera entre lo posible y lo impensable. Pero su verdadero poder no está solo en el diseño de software o en la inteligencia artificial. Está en la precisión casi quirúrgica de cómo sus microprocesadores son fabricados. Un proceso tan avanzado que combina física cuántica, ingeniería de materiales y control atómico. Así que la próxima vez que escuches hablar del entrenamiento de un modelo de IA o de gráficos 3D ultrarrealistas, recuerda, todo comienza con una molécula. Extracción y purificación del silicio. El nacimiento del material base. El silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre. Se encuentra en montañas, rocas y, sobre todo, en la arena. Pero solo una fracción diminuta de ese recurso puede convertirse en un chip. Para NVIDIA y sus socios en la cadena de suministro, el proceso empieza miles de kilómetros bajo tierra, en minas donde se extraen enormes bloques de cuarzo. Una vez extraído, este mineral pasa por hornos eléctricos que lo funden a más de 2000 grados Celsius. Allí comienza la alquimia moderna. El cuarzo se combina con carbono para liberar silicio metálico, una materia prima que debe purificarse una y otra vez. El resultado de la primera etapa tiene una pureza del 98 o 99%. Suena mucho, pero no es suficiente. En la industria de los semiconductores, ese margen puede marcar la diferencia entre un supercomputador y un trozo de metal inservible. Por eso el silicio pasa el proceso Siemens, una secuencia química que utiliza ácido clorhídrico y deposición de vapor. Después de varios días, cada átomo no esencial desaparece, hasta alcanzar una pureza extraordinaria, del 99.99%. A esto se le conoce como silicio de 9 nueves, y es el punto de partida para fabricar los chips de NVIDIA. Formación del cristal perfecto, la ciencia detrás del monocristal de silicio. En este paso, la materia prima se transforma en algo casi vivo. El silicio fundido se coloca en un crisol y, mediante el método Czochralski, se introduce lentamente una pequeña semilla de cristal. Mientras esta semilla se eleva y gira sobre sí misma, el silicio líquido se solidifica a su alrededor, creando un cristal compacto, puro y sin interrupciones, el lingote monocristalino. Cada lingote puede pesar más de 200 kilos y alcanzar longitudes de más de 1 metro. Pero su perfección debe ser absoluta. Cualquier mínima burbuja, impureza o tensión interna puede arruinar el lote entero. Durante el crecimiento, se controla la temperatura al milímetro y se elimina el oxígeno con gas argón. El resultado es una joya tecnológica, un cilindro de silicio que fue arena y ahora es la base de la inteligencia artificial. En este punto, lo más asombroso sucede fuera de la vista. Dentro de ese cristal se esconde la uniformidad atómica que luego permitirá grabar miles de millones de transistores. Cada átomo está exactamente en su lugar, sin desviaciones. Ese es el grado de precisión que NVIDIA necesita para sus procesadores gráficos más avanzados, como los que impulsan el entrenamiento de redes neuronales o los superordenadores para IA generativa. Corte y pulido de obleas, creando superficies con precisión atómica. Cuando el lingote está listo, comienza una de las etapas más delicadas, el corte en láminas ultrafinas. Cuchillas con punta de diamante o finos hilos metálicos segmentan el cristal en discos delgados conocidos como obleas. Cada una mide apenas medio milímetro de grosor, pero sobre ellas se construirá el cerebro electrónico del futuro. Estas obleas aún no son perfectas. A simple vista parecen pulidas, pero bajo un microscopio se ven como un paisaje de colinas microscópicas. Por eso se someten a un proceso de doble pulido químico y mecánico, hasta obtener un acabado espejo.
una superficie tan lisa que su rugosidad es inferior a 0,1 nanómetros, menos que una décima parte del tamaño de un átomo. Antes de avanzar, las obleas pasan por controles de rayos X, medición láser y escaneo espectral para asegurar que sean uniformes. Cualquier irregularidad puede provocar fallos millonarios durante la grabación de circuitos. A partir de este punto, cada oblea se convierte en un lienzo donde la luz, los ácidos y los átomos escribirán el lenguaje de la computación moderna. Diseño del microprocesador, del software al plano del chip. Antes de que una sola gota de silicio toque la luz ultravioleta, los ingenieros de NVIDIA deben diseñar el patrón electrónico que controlará cada chip. Usando software de diseño asistido por computadora, crean planos digitales con millones de conexiones, transistores y con puertas lógicas. Cada diseño es el resultado de años de investigación y miles de simulaciones que prueban distintas arquitecturas, buscando el equilibrio entre velocidad, consumo energético y espacio. Mientras un chip de los años 90 tenía unos pocos millones de transistores, los modelos más recientes superan los 100.000 millones. Todo ese mapa de conexiones debe trasladarse con exactitud al mundo físico. Y ahí entra en juego uno de los procesos más asombrosos de la ingeniería moderna, la fotolitografía. Pero ese fascinante paso lo veremos en la siguiente parte del video, porque lo que ocurre cuando la luz da forma al silicio merece su propio capítulo. Fotolitografía, grabando miles de millones de transistores con luz ultravioleta. Ha llegado el momento más delicado del proceso: imprimir la inteligencia dentro del silicio. Cada oblea se cubre con una capa delgada de material fotosensible llamado fotorresistente. Es tan sensible que incluso la luz natural podría dañarlo. Por eso, dentro de estas fábricas, la iluminación es amarilla. Cualquier rayo blanco podría arruinar millones de dólares en producción. Una máquina fotolitográfica dirige un haz de luz ultravioleta extrema a través de máscaras con el diseño del chip. Ese rayo graba los patrones de cada transistor, dejando una huella microscópica sobre la superficie. Para hacernos una idea, los transistores tallados aquí son más de 10.000 veces más pequeños que un grano de arena. Cada capa grabada representa una parte del circuito, pero lo sorprendente es que el proceso se repite docenas de veces, una por cada nivel de conexión, hasta formar una ciudad microscópica vertical. En conjunto, estos transistores funcionarán como neuronas eléctricas, responsables de todo lo que una GPU NVIDIA puede aprender, procesar o calcular. A veces la diferencia entre un chip y otro está en la precisión del láser. Una variación de 1 metro podría alterar el rendimiento por completo. Por eso, el aire, la temperatura y la vibración del entorno están controlados con precisión quirúrgica. Nada puede interferir con la luz que diseña el futuro. Dopado y grabado químico, dando forma a los circuitos invisibles. Después de la fotolitografía, los patrones de transistores están delineados, pero aún no funcionan. Ahora deben adquirir propiedades eléctricas específicas. Aquí entra el proceso de dopado. Los ingenieros bombardean la oblea con iones de elementos como fósforo, boro o arsénico. De esta forma, se crean regiones de tipo positivo y negativo, fundamentales para dirigir el flujo de corriente eléctrica dentro del chip. Una sola oblea puede requerir más de 50 pasos de dopado, alternando zonas de distinta conductividad. Este trabajo se realiza en equipos de implantación iónica, donde los átomos se disparan a velocidades supersónicas, controladas por campos electromagnéticos. Cuando se observa al microscopio, parece una tormenta subatómica, partículas invisibles que moldean el comportamiento del silicio. Luego, comienza el grabado. En este paso, se utilizan gases reactivos o sustancias químicas líquidas para disolver las partes del fotorresistente, que no forman parte del circuito. Es un proceso de sustracción extrema, donde el exceso se elimina con precisión atómica.
Cuando finaliza, cada retícula de la oblea revela un patrón único. Millones de líneas, canales y transistores interconectados. A simple vista parecen polvo brillante, pero dentro se esconde la arquitectura que mueve la inteligencia artificial moderna. Salas limpias. El entorno más controlado del planeta. El siguiente paso exige un entorno donde la naturaleza misma queda excluida. Estas fábricas están entre los lugares más limpios del mundo. En una sala limpia de NVIDIA o de TSMC, el aire es 1000 veces más puro que el de un quirófano. Cada empleado debe vestirse con trajes presurizados que cubren absolutamente todo el cuerpo. Antes de entrar, se someten a una ducha de aire que elimina las partículas invisibles de polvo o piel. Dentro, miles de ventiladores industriales renuevan el aire completo cada 2 minutos. Ni una mota puede posarse sobre las obleas, porque incluso una partícula más pequeña que un cabello humano puede destruir un chip valorizado en miles de dólares. Los sistemas de control de temperatura mantienen el ambiente estable al grado decimal. Un cambio de solo 0.1 grados de Celsius podría alterar la expansión térmica del silicio, desalineando las capas del circuito. Todo esto sucede de forma silenciosa, con robots automatizados transportando las obleas de estación en estación, asegurando que ninguna mano humana altere lo invisible. Conexiones de cobre y ensamblaje, tejiendo los nervios del chip NVIDIA. Una vez completadas las capas de transistores, el silicio necesita conductividad. Aquí entra en escena el cobre, el metal que une miles de millones de microcomponentes para formar los caminos eléctricos del chip. Mediante un proceso de deposición, las zanjas microscópicas grabadas en la oblea se rellenan con cobre líquido. Después, una máquina pule el excedente hasta dejar una superficie plana, uniendo cada componente de manera precisa y aislando los canales con materiales dieléctricos. A este nivel de miniaturización, los circuitos de cobre pueden extenderse por kilómetros dentro de un solo chip de unos pocos centímetros cuadrados. Cuando las conexiones internas están completadas, las obleas se cortan con láseres a alta velocidad. Cada sección se convierte en un chip independiente, que luego se monta sobre un sustrato especial y se conecta con diminutos hilos de oro o con tecnologías de unión directa conocidas como flip chip. En pocas palabras, aquí se tejen los nervios del cerebro digital. Pruebas y encapsulado final. El nacimiento del cerebro digital. Antes de salir al mundo, cada microchip debe demostrar que funciona a la perfección. En salas de prueba automatizadas, robots aplican corriente y señales eléctricas en cada chip, midiendo su respuesta en milisegundos. Los fallos más pequeños se descartan, ya que un error en un transistor podría generar un cortocircuito en todo el sistema. Una vez verificados, los chips se encapsulan en resina epóxica o cerámica para protegerlos de la humedad, el calor y las vibraciones. Es el momento donde una simple pieza de silicio se convierte oficialmente en un procesador NVIDIA listo para integrarse en una tarjeta gráfica, un servidor de inteligencia artificial o el ordenador de un jugador. El encapsulado no solo protege, también es símbolo de valor. Lo que antes fue arena, ahora vale miles de veces su peso en oro. Así crea NVIDIA el poder que mueve la inteligencia artificial. Después de meses de procesos, desde la arena hasta los sistemas más complejos, el resultado final es impresionante. Un microchip capaz de realizar billones de operaciones por segundo. Estas diminutas piezas son el corazón del progreso tecnológico moderno. Impulsan la conducción autónoma, entrenan redes neuronales, generan mundos virtuales y hasta ayudan a descubrir nuevos medicamentos. NVIDIA no solo fabrica chips, crea la infraestructura que impulsa el cerebro digital de la humanidad. Cada transistor grabado es un testimonio de la obsesión por la perfección, de la precisión absoluta y del sueño humano de hacer pensar a las máquinas. ¿Quién habría pensado que todo empieza con un simple grano de arena?
Si te fascinó este viaje dentro del mundo oculto de la microfabricación, suscríbete y sigue descubriendo cómo la tecnología invisible está modelando el futuro visible. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por todo lo que pasa una moneda antes de llegar a tus manos? Dormida en tu bolsillo parece algo insignificante, pero detrás de cada una se esconde una historia de fuego, fuerza y precisión milimétrica. Estas pequeñas piezas han sobrevivido a temperaturas que derretirían vidrio, a golpes que aplastarían un coche y a pruebas tan rigurosas que no todos los objetos del mundo resistirían. Hoy vamos a entrar a un lugar donde el metal se convierte en dinero. Aquí, en la Casa de Moneda de México, cada segundo nacen cientos de nuevas monedas. Es una megafábrica donde el acero y el bronce se transforman, a través de calor, ruido y exactitud, en el dinero que mueve la economía de todo un país. Lo que verás a continuación te sorprenderá, porque lo que llamamos moneda no es un simple pedazo de metal, es una pequeña obra de ingeniería mexicana. El origen del dinero, la Casa de Moneda en San Luis Potosí. Todo comienza en San Luis Potosí, dentro de uno de los complejos industriales más impresionantes del país, la Casa de Moneda de México. Fundada hace siglos, hoy es un monstruo tecnológico lleno de hornos, prensas y robots que trabajan día y noche para producir millones de monedas. Desde afuera parece un edificio común, pero basta cruzar sus puertas para entrar a un universo donde el metal vibra, el aire huele a calor fundido y cada sonido marca el nacimiento de una moneda nueva. Aquí no se fabrica un producto cualquiera, aquí se crea dinero. Miles de toneladas de metal llegan cada semana, en enormes bobinas provenientes de distintas partes del país e incluso del extranjero. Cada una es cuidadosamente registrada, pesada y almacenada. No hay margen para error. Cada gramo cuenta, cada aleación tiene un propósito. Acero, bronce, alpaca. El material exacto depende del valor que tendrá la moneda final. Una de las maravillas más curiosas es su sistema de seguridad, sensores, líneas de vigilancia y verificación continua. Porque en esta fábrica, literalmente, todo lo que entra puede convertirse en dinero. Antes de cualquier golpe o chispa de fuego, el metal pasa por revisión. La composición debe ser perfecta, la pureza controlada y el grosor exacto. Este es el primer paso en el viaje del dinero. Las bobinas metálicas, toneladas de acero, bronce y alpaca. Imagina un rollo de metal tan grande que necesita maquinaria pesada para moverse. Esos son las bobinas que alimentan las entrañas de esta fábrica. Verdaderos gigantes metálicos de más de 1 tonelada cada uno. Pueden pesar lo mismo que un automóvil compacto y contener cientos de metros de lámina. Cada bobina tiene su propósito. Las más claras, de acero niquelado, darán vida a los anillos plateados. Las doradas, de bronce o latón, se convertirán en los centros de las monedas bimetálicas, como las de 10 pesos. Sí, esas tan familiares. Las que ves brillar en tu cartera empiezan aquí, como un simple rollo metálico, inmóvil, esperando ser cortado. El proceso inicia montando estas bobinas en una máquina desenrolladora. Con movimientos lentos pero implacables, la máquina va soltando la lámina, extendiéndola como si desenrollara una cinta de acero infinita. A lo lejos, el sonido es hipnótico, un zumbido constante mezclado con el eco del metal vibrando. Aquí comienza la transformación, pero lo que sigue parece una escena de ciencia ficción. El troquelado. Máquinas tan poderosas que en segundos convierten kilómetros de metal en miles de monedas vírgenes. Troquelado, el cortador de galletas industrial que crea miles de discos por minuto. Lo que viene ahora podría compararse con una panadería industrial, solo que aquí no se hornean galletas, se cortan futuros pesos. La lámina de metal recién desenrollada pasa a través de una prensa troqueladora,
un sistema que golpea el material a una velocidad vertiginosa. Cada golpe produce decenas de discos metálicos perfectos, idénticos entre sí, con el diámetro exacto de cada tipo de moneda. El ruido es tan fuerte que parece una lluvia metálica interminable. Miles de pequeños círculos saltan y caen en cubetas de acero, tintinando como si alguien estuviera recolectando monedas en un videojuego. Y sin embargo, a esta altura todavía no son dinero, son solo planchas sin alma, sin rostro, sin valor. Entre cada corte queda una lámina perforada como mordida por un enjambre de máquinas hambrientas. Ese residuo, llamado webbing, es recogido, triturado y fundido para volverse metal reutilizable. Aquí no se desperdicia nada. Cada gramo puede renacer convertido en una nueva moneda. Los discos obtenidos son inspeccionados y pesados. Si alguno sale con una rebaba, un borde irregular o un diámetro fuera de los parámetros, vuelve al reciclaje. El objetivo es simple: solo los discos perfectos pasan a la siguiente fase. Y es ahí donde comienza la parte más extrema del proceso, el fuego. El metal ahora deberá resistir temperaturas que podrían derretir una roca. El fuego interno. Hornos a más de 800 grados centígrados y el recocido que ablanda el metal. Si el troquelado fue precisión, esta etapa es resistencia pura. Los discos metálicos son colocados en bandejas gigantes y enviados a un túnel de fuego. Allí, la temperatura supera los 800 grados centígrados. A esa intensidad, cualquier objeto común se transformaría en cenizas, pero el metal sobrevive. Dentro del horno, un sistema de gases especiales evita la presencia de oxígeno, impidiendo que el metal se oxide o ennegrezca. El proceso se llama recocido o annealing, un tratamiento térmico que ablanda el material para permitir su moldeado posterior. En palabras simples, es como mandar las monedas a una sauna infernal. Allí, entre el zumbido de los ventiladores y el resplandor anaranjado, los discos brillan como brasas. Están cambiando su estructura interna. El metal tenso se relaja y el acero se vuelve más dócil bajo la presión de las prensas que vendrán después. Al salir, los discos son oscuros, opacos y cubiertos de residuos metálicos. Parecen inservibles, pero están listos para su siguiente purificación, porque incluso en la creación del dinero, después del fuego, llega el agua. El baño ácido. Limpieza, brillo y lubricación en jacuzzi metálico. Lo que sigue podría confundirse con un spa industrial, pero en versión extrema. Los discos recién salidos del horno entran a enormes tinas de lavado, donde burbujea una mezcla especial: agua, ácido cítrico, detergente industrial y lubricantes metálicos. El ácido cítrico actúa como un exfoliante, removiendo impurezas microscópicas, óxido y residuos de calor. Los detergentes eliminan los aceites y partículas quemadas. Los lubricantes, por su parte, aseguran que los discos no se peguen entre sí mientras giran y se mueven dentro del tanque. Imagina cientos de miles de discos bañándose a la vez, chocando unos con otros mientras giran, como en un jacuzzi mecánico lleno de monedas. El metal parece despertar, pasa de un tono gris oscuro a un brillo claro y limpio. Este paso no solo es estético, es vital. El baño metálico prepara la superficie para que el grabado posterior sea perfecto y profundo. Si una partícula quedara adherida, podría arruinar todo el diseño en la acuñación. Una vez limpios, los discos se enjuagan y se pasan a una etapa de secado especial, donde aire caliente y vibraciones los dejan listos para el siguiente paso. Es en este punto donde dejan de parecer simples trozos de metal y empiezan a parecer monedas en blanco, esperando recibir su identidad. Lo que viene a continuación marcará el principio de su transformación final, porque una moneda no solo necesita fuego y limpieza, necesita forma, y esa forma nacerá del borde. El borde perfecto. El proceso upsetting que le da forma y precisión. Después del fuego y del baño ácido, los discos metálicos ya están limpios y maleables, pero aún les falta un detalle clave: el borde.
Ese pequeño relieve que rodea cada moneda no es solo decoración, es ingeniería pura. Y sin él, ninguna moneda podría sobrevivir a las prensas que están por venir. Esta etapa se llama upsetting, y aunque suene extraño, define la forma final del disco. Imagina que el metal pasa por una ranura apenas más estrecha que su diámetro. El borde se comprime, y la presión desplaza parte del material hacia arriba, creando una orilla perfectamente uniforme alrededor de toda la pieza. El resultado parece sencillo, un aro delgado y elevado que rodea la moneda, pero detrás de ese detalle hay precisión milimétrica. Sin ese borde, cada moneda sería una ficha deformada. El upsetting garantiza que, cuando el disco reciba el golpe de la prensa, la imagen quede centrada, los relieves definidos y los bordes alineados con exactitud. Los técnicos que manejan estas máquinas controlan variables como presión, velocidad y fricción, porque una mala calibración podría arruinar miles de piezas en minutos. Cada lote se revisa automáticamente. Cámaras de visión por computadora miden el diámetro y la altura del borde. Si algo no encaja dentro del rango tolerado, el disco se aparta y vuelve al reciclaje. Aquí no hay margen para el error. Incluso el metal defectuoso puede renacer, pero ninguna imperfección puede llegar a convertirse en moneda. Este paso aparentemente sutil es uno de los más importantes del proceso. El metal ya tiene estructura, textura y forma. Está listo para recibir su identidad. Y esa identidad nacerá en el momento más impresionante de todos, la acuñación. La acuñación. Prensas de 100 toneladas que imprimen la historia de México. Este es el corazón de la fábrica, donde el metal se transforma en historia. Aquí las monedas finalmente reciben su rostro, el escudo nacional, el rostro de Benito Juárez o los símbolos conmemorativos que celebran momentos únicos del país. Los discos entran a monstruos de acero conocidos como prensas de acuñación. Cada una puede aplicar más de 100 toneladas de fuerza por golpe. Para ponerlo en perspectiva, la presión que ejerce cada máquina podría aplastar por completo un automóvil en cuestión de segundos. En menos de medio segundo, un golpe convierte el disco plano en una moneda con todos sus detalles grabados. Entre el estruendo de las prensas, el aire vibra. Cada impacto deja una huella profunda. El metal se comporta como masa caliente bajo la fuerza concentrada de los troqueles, grabando figuras con una nitidez tan perfecta que parecen impresas con láser. Pero nada de esto ocurre al azar. Antes de ser golpeado, cada disco se introduce en un collar metálico. Ese pequeño aro lo sostiene con absoluta precisión, impidiendo que se expanda hacia los lados. Así se asegura que el diseño quede siempre centrado y proporcional. Sin ese anillo, la moneda saldría aplastada o deformada, como una tapa de botella mal aplicada. Las monedas de uso común, como las de 1 o 2 pesos, requieren un solo golpe. Pero las conmemorativas o de colección pueden recibir 2 o hasta 3 impactos, cada uno con menor presión, para lograr un acabado perfecto. Cada relieve, cada línea, cada microdetalle debe reflejar la identidad mexicana con exactitud simbólica. El resultado es hipnótico. Miles de monedas salen por minuto, brillando recién prensadas, calientes por la fricción del golpe. Aparecen con el escudo nacional reluciente, las letras afiladas y el borde intacto gracias al proceso anterior. Cada una es una obra de microingeniería, resistente, simétrica y funcional. Pero aún falta algo, el toque final. Porque una moneda no solo debe estar bien hecha, debe ser impecable. El pulido y control final, burnishing, inspección y reciclaje de fallos. Las monedas recién acuñadas lucen bien, pero la perfección requiere un paso adicional. Aquí entra en juego uno de los procesos más elegantes de toda la fábrica, el burnishing.
Suena sofisticado, y lo es. En este paso, las monedas especiales o conmemorativas se introducen en enormes tambores giratorios. Dentro de ellos, cientos de pequeñas esferas metálicas y un líquido pulidor actúan como un abrasivo delicado, capaz de dar brillo sin rayar la superficie. Durante varias horas, las monedas giran, chocan suavemente, se limpian y se pulen. Es como una especie de lavado de lujo industrial, una danza metálica donde cada pieza emerge más brillante que nunca. Luego pasan a una zona de secado, donde chorros de aire caliente eliminan cualquier resto de humedad. El brillo que alcanzan es casi de espejo. Por supuesto, este tratamiento es reservado para piezas especiales o de colección. Las monedas de circulación también se limpian, pero de manera más automatizada y rápida. Después viene uno de los momentos más exigentes del proceso, la inspección final. Aquí se mezclan la precisión humana y la tecnología de visión artificial. Líneas automatizadas revisan cada moneda, capturan su imagen, la comparan con un modelo digital y detectan cualquier diferencia. Si el diseño está desplazado, si el borde no es uniforme o si una letra quedó incompleta, esa moneda se separa inmediatamente. ¿Qué ocurre con las defectuosas? No se desperdician, se guaflean. Sí, existe una máquina con ese nombre. Dobla las monedas fallidas hasta dejarlas inutilizables, como si fueran waffles de metal. El sonido al doblarse es seco, contundente. Las piezas quedan deformadas y se envían al reciclaje, donde serán fundidas nuevamente para renacer en otro ciclo. Solo las monedas que pasan todos los filtros, dimensión, peso, brillo y diseño, son aprobadas. Esas son las que entran al último capítulo de su viaje, salir de la fábrica y entrar a la economía real. El viaje ciego, bolsas blindadas rumbo al Banco de México. Después de sobrevivir al fuego, la presión y la inspección, las monedas están listas para enfrentar su destino. Empacarlas suena sencillo, pero en esta fábrica hasta eso es un proceso industrial controlado. Las monedas aprobadas se cuentan automáticamente mediante básculas de alta precisión y luego se vierten en enormes sacos de tela industrial. Cada bolsa puede contener cientos de miles de monedas y pesar más de 500 kilos. Se sellan, etiquetan y registran con códigos únicos que indican el lote, fecha y tipo de denominación. El sonido dentro del almacén es inconfundible. El tintineo constante de miles de piezas acumulándose, como una lluvia metálica atrapada en una cámara gigante. Luego, montacargas especializados las apilan en filas perfectas, listas para ser cargadas en camiones blindados. Cada vehículo sigue rutas programadas y vigiladas en tiempo real, porque el contenido no es cualquier carga, es dinero fresco. Desde San Luis Potosí, el convoy se dirige hacia distintas sedes del Banco de México. Allí se ordena su distribución: bancos, cajeros automáticos, tiendas, mercados, gasolineras y hasta puestos ambulantes. Las monedas empiezan a circular, perdiéndose en el flujo diario del país. En cuestión de días, alguna de ellas terminará en tu cartera. Y lo más increíble es que aunque todas lucen iguales, cada moneda vivió un recorrido único, exacto y controlado desde su primer trozo de metal hasta el momento en que pagas un café. El secreto que esconden las monedas. Así es como el metal sin vida se convierte en algo con valor real. Cada moneda mexicana es testigo silencioso del poder de la ingeniería, la precisión humana y la disciplina industrial. Pasó por más de 20 etapas. Fue cortada, calentada, bañada en ácido, golpeada con fuerza titánica, pulida y examinada con lupa. Y aún así, llega a ti con aspecto impecable, lista para circular durante décadas antes de volver a fundirse y comenzar otra vez. Es un ciclo sin fin, una historia que se repite millones de veces cada año sin que nadie lo note. La próxima vez que saques una moneda del bolsillo, mírala distinto. Piénsalo. Resistió más calor que un volcán
y más presión que una llanta de Fórmula 1. Sobrevivió a todo eso solo para terminar en tu mano. Pero lo que muchos no saben es que estas monedas guardan secretos invisibles, códigos microscópicos, aleaciones magnetizadas y marcas que solo las máquinas pueden reconocer. Todo eso está ahí, escondido a simple vista, protegiendo a cada peso que usas diariamente. Y mientras esas monedas siguen su viaje por el país, una nueva historia se empieza a preparar dentro de esta misma fábrica. Porque si creías que el proceso de hacer monedas era impresionante, espera a descubrir cómo se fabrican los billetes.